Señoras y señores, que el 4 de mayo esté con ustedes y la fuerza los acompañe. Feliz día de Star Wars a absolutamente todo el mundo. Aquí este 4 de mayo por fin en este canal vamos a hablar de Star Wars y vamos a hacerlo con una tier list. ¿Hace cuánto que no hacemos una tier list en este canal? Así que ahora, en los siguientes 20 minutos, y espero que con todo lo que ven en pantalla pueda resumir mi encanto, mi gracia y todo lo que a mí me apasiona del mundo de las guerras de las galaxias, que desde 1977 iluminó las pantallas del cine, porque en particular hubo un tiempo en el que Star Wars no fue la franquicia, ni el producto, ni siquiera la línea comercial de medios audiovisuales más favorable en cuanto a los gustos del público. Y como vemos alrededor de tantos años de historia, tantas películas y ahora mismo tantas series, tantos productos, la masificación de Star Wars gracias a la mente creativa de George Lucas y después que eso fue pasando y transversando tantos actores, tantas generaciones y hoy mismo en las manos de Disney para la desventaja de muchas cosas y también para la ventaja de otras, no lo crean, ¿eh? Hoy vamos a hablar de todas esas producciones de manera resumida porque si no, no me entra todo, así que ya inmediatamente ya voy a hablar de todas estas películas que creo que desde que las empecé a ver hace un par de años realmente me encapsularon en este fandom junto a mi hermana, que realmente es la otra persona por la cual también decidí ver estas películas. Así que primero que nada vamos a hacer un tier list aparte, aquellas películas que no vi y de hecho las voy a ir descartando ahora. Primero que nada no vi ¿dónde está? Acá, Visions. No tengo idea de qué se trata esta serie. Parece ser una serie animada. No tengo idea absoluta de lo que se trata. Y también Mandaloriano y Grogu. Y la otra es la última serie que tiene increíbles críticas, de Darth Maul. Yo la quiero ver, sinceramente, pero todavía no me encontré el tiempo de hacerlo. Esta es de los Young Jedi, supongo que es otra producción para niños de parte de Disney Plus, no tengo idea, tampoco la vi. Esta que, según lo poco que llego a leer, dice Underworld, no tengo idea de qué sea, tampoco la vi. Esta creo que es esa serie de cortos, al igual que esta, que son historias aparte, bien contadas de tanto los Jedi como del Imperio. Tampoco las vi a ambas. Ustedes díganme en los comentarios si valen la pena alguna de todas estas producciones, quitando obviamente a Maul y el Mandaloriano y Grogu, que sí las voy a ver en el cine. Y creo que con todo eso ya puedo empezar a hablar de Star Wars. Que nada, empecemos por las obras maestras, lo que fue la trilogía original que hizo que todo el mundo empezara con el nicho y la gracia de Star Wars. Yo creo que sin estas películas directamente el género entero de ciencia ficción y lo que es este tipo de batallas que suceden alrededor del universo hubiera cambiado un montón. Sí, es verdad que ya existía Star Trek y todo eso, pero ahora particularmente creo que esto fue lo que revolucionó, lo que encarnó una nueva visión hacia ese tipo de películas, tanto la épica como también el drama de ciencia ficción. Y ahí vamos a nombrar obviamente a La Nueva Esperanza, al Imperio Contraataca y obviamente al Regreso del Jedi. Primero que nada, la Nueva Esperanza para mí es una película perfecta. No le encuentro fallas. Realmente verla es súper fácil para mí. Sí es verdad que hay espacios en los que ya se nota que tiene 50 años de antigüedad, pero es una película perfecta. En el tiempo que salió, yo me imagino a la gente saliendo del cine en el 77 perdiendo la cabeza con el tipo de película que es esta. Todavía, a pesar de que ya tenga 50 años, uno le puede dar como 30 años de antigüedad, quizás incluso menos por la cantidad de calidad cinematográfica que hay en esta película. Y ni hablar del Imperio Contraataca, una de las secuelas más importantes en la historia del cine.
una secuela que cambió el paradigma, como siempre pasa, viste que en la primera a veces uno no le tiene tanta fe a la película o va con los brazos o la guardia baja y de la nada la segunda película explota todo, cambia un montón de cosas. Leia y Luke, por ejemplo, ahora no son amantes, son hermanos, lo cual es raro de ver en la Nueva Esperanza, es bastante raro de ver. Y qué decir de los personajes de Darth Vader, obviamente, el desarrollo para lo que tenemos después, el cliffhanger y ese encuentro final junto a Luke, que me parece impresionante. Y creo que es una de las mejores secuelas de la historia del cine. Ahí junto al Padrino 2, ahí junto al Caballero de la Noche y demás. Y después tenemos que hablar el cierre de esta trilogía, que es El Regreso del Jedi. Una película que tiene un agujero argumental increíble. O sea, tiene ese hueco que no sabemos qué pasa junto a Boba Fett, junto a la invasión del desierto y demás. Hay un montón de cosas ahí que digo, ¿qué carajo pasa? Por eso la dejo en nada. Aún así, es una película excelente. El final es para, si estás cagando, levantarse y aplaudir y no bajarse otra vez, ¿me entendés? Es una película fenomenal, fantástica, y creo que dice exactamente todo lo que debería haber dicho Star Wars para establecerse como franquicia. Y esto fue principalmente gracias a estas 3 películas. Y ahora sí, déjame que me ponga los anteojos que recién me doy cuenta, me estoy quedando ciego. Vamos a hablar del resto de la franquicia, porque esto era el punto y aparte. Por ejemplo, vamos con la trilogía de los 90 y los 2000, la nueva trilogía, la trilogía de las precuelas. El episodio 1 de la amenaza fantasma, después el ataque de los clones y finalmente lo que es el episodio 3, la venganza de los Sith. Acá, ¿qué les voy a decir? El episodio 1 me parece una película súper burda. De hecho, esto está mal colocado. Ahí va. Ahí va. El episodio 1 es una película muy simple. Una película que no desafía al espectador de Star Wars. No te dice casi nada de Star Wars, de lo que sí te habían dicho las anteriores películas. Y a pesar de todo eso, sigue siendo una película que para el final, recién para el final, después de tanto relleno de película, sí te muestra lo que se trataba esta franquicia. La pelea de sables entre Obi-Wan Kenobi y Ki-Hui Kwan, y después contra Darth Maul. Es increíble. La banda sonora que ya habíamos incluido con John Williams en las primeras 3 películas vuelve para dar un soundtrack inolvidable en esa batalla contra justamente los clones y en especial Darth Maul. Y después, cuando vayamos ya a la segunda, la química entre Hayden Christensen y ¿cómo se llama? Natalie Portman, no está del todo bien construida, y por lo cual la película se siente muy vaga por momentos. Es una película en la cual a mí me cuesta recordar algo memorable de verdad de parte de la película. Por eso yo creo que se queda en un puesto muy mediocre. Es una película, más allá de la introducción de Camino y esa otra trama que vemos, además de Jango Fett y demás, es una película que no me cuenta tanto. Y a pesar de todo eso, siento que era la más importante de las 3, e incluso más que la tercera, vamos a hablarnos acá. Si es tu película favorita de Star Wars, yo te respeto completamente, pero sí es verdad que para mí hay algunas cosas que le faltan, como por ejemplo, principalmente, la película tiene un primer acto muy, pero muy lento. Muy, muy lento. Si la segunda termina con la pelea entre Yoda, entre que Anakin pierde la mano, y después de que el Conde Dooku escapa, la tercera comienza con esa pelea que realmente está buena. Pero ¿por qué sucede tan rápido? Y es porque después no nos íbamos a esperar todo lo que iba a suceder. Esta traición, este giro de tuerca que inevitablemente ya nos esperábamos que iba a ser el ascenso de Darth Vader y la traición de Palpatine y la Orden 66 y todo eso que termina creando un segundo acto y en especial un tercer acto impresionante, pero inmensurable.
Es perfecta casi la película, da un 95%, ¿no? Hablar de la pelea entre Obi-Wan y Anakin, que obviamente es lo que se lleva todos los reflectores. De hecho, vamos a hacerle justicia y las vamos a poner acá. Porque si esta da 100%, esta da 98%, esta da 95%. Esta se queda un poco más atrás con 94%. Esta se queda con el episodio 2 en un 61, creo. Igual, con 61 tiene que estar más arriba, la voy a dejar acá. Y el episodio 1 se queda con un 70 clavado. Así que sigamos con La Guerra de los Clones. La Guerra de los Clones, primero que nada, a mí me pareció una serie fantástica. Con muy buenas cosas que brindar y traer a la mesa. Me pareció una serie que, a pesar de ser muy larga, sí cuenta toda la historia entre el episodio 2 y después obviamente el episodio 3. Todo ese relleno en el cual conocemos a Ahsoka, vemos el desarrollo de un montón de planetas distintos, tanto del imperio tras bambalinas, el Imperio Galáctico, y lo que es la Nueva República. Obviamente la gran guerra contra los separatistas, y ven, acá está totalmente desarrollada. Personajes justamente como el Conde Dooku, como Yoda, como también Grievous, son los que tienen más para dar en el ataque de los clones. Y obviamente para mí esta serie es completamente de Anakin. Acá es cuando lo vemos reflejarse como ese capitán que no está tan reflejado, por ejemplo, en el episodio 3. Acá sí es ese mandón, ese capitán, esa persona que tiene su lado oscuro, para no hacer tanto la referencia, porque en la saga de los clones, en especial en la última temporada que salió a cargo de Disney en el 2020, es cuando vemos los mejores episodios, es cuando está todo lo que vale la pena realmente de la Guerra de los Clones, y sin obviamente desprestigiar a todas las otras 4 temporadas anteriores, que son bastante buenas. Así que si hay una serie animada que tenés que ver de Star Wars, sí o sí, es La Guerra de los Clones. Pero vamos yendo un poco al orden, ¿cómo se dice esto? Al orden de las cosas que van sucediendo a medida que van saliendo. Porque acá es cuando sucede lo impensable. Disney compra Star Wars y compra la franquicia entera de Star Wars a George Lucas por Dios sabe cuántos miles de millones de dólares, y decide, bueno, ¿sabes qué? Vamos a hacer una nueva trilogía. Esas 3 palabras pudieran hablar por sí solas. La verdad, es una maldición hasta el día de hoy de que Disney sea dueño de toda la propiedad intelectual de Star Wars, porque lo que salió a continuación fueron los peores años en la historia de esta franquicia. Vamos a hablar primero que nada de esa trilogía original que va a salir. Obviamente me tengo que referir, vamos a hablar de la trilogía, de esa trilogía original de Disney, lo que es la nueva trilogía. Vamos a hablar de El Despertar de la Fuerza, que lo vamos a dejar acá. Vamos a hablar de El Último Jedi. Y obviamente tenemos que hablar de El Ascenso de Skywalker, el episodio 7, 8 y 9 de Star Wars. A ver, yo entiendo de que hay parte de mí que, en serio, hay parte de mí que quiere gustarle el ascenso de Skywalker. Y ya van a ver una explicación de por qué lo hago de adelante para atrás. Pero El Ascenso de Skywalker es una buena película de Star Wars si no se tratara de Star Wars. Pero como es totalmente inmensurable el error que cometieron al traer de vuelta a Palpatine, a traer esta forzada trama en la que Rey de la nada es familiar de Palpatine, y después poner a Kylo Ren como un villano fallido, como especie de redentor que ahora quiere ser parte de los buenos, al haber matado ya a Luke Skywalker, esta película realmente importa muy poco. El desarrollo entre los demás personajes se pierde. Y ahí es cuando todos los errores que se cometieron en El Último Jedi salen a fructición. Y todo lo que se hizo pero para el culo en esa película se ve reflejado en la fuerza, en el ascenso de Skywalker. Así que yo creo que esta película está acá y se lleva un horrible 30 y algo %, es por culpa del Último Jedi, que se queda con un 42. Porque en El Último Jedi ya se ridiculiza la marca de Star Wars. Se ridiculiza hasta el punto en el que todo lo crudo y lo feo y lo realista que se había presentado en la primera película de vuelta, acá se pierde y no se consigue absolutamente nada.
a partir de esto. Ni con Kylo Ren como villano, ni como Luke Skywalker al regreso. La escena que tiene tratando de esquivar todos esos flashes es totalmente ridícula. Y Rey no tiene peso como protagonista. Y a pesar de que Daisy Ridley es una increíble actriz, acá se pierde. Y es un personaje al cual no le podés cargar toda la franquicia junta, porque era obvio que se iba a caer a pedazos. Y lo vemos desde la primera película, en la cual nos introducen de vuelta a Han Solo, a Chewbacca, a la princesa Leia y todo lo demás. Y tenemos un poco la introducción a duras penas de los nuevos villanos, de la nueva orden, de este nuevo, ¿cómo se llama? No sé si es una especie de rebelión que intenta salir a partir de lo que es esta nueva orden de villanos y todo eso. Y realmente creo que la película, a partir de que plantea la continuación, es cuando se pierde. Y no tenemos nada de lo que había hecho especial a Star Wars, ni siquiera en los episodios anteriores, e incluso en parte de otras series. Así que por eso, a pesar de ser una buena película, yo la voy a defender hasta el día que muera, porque El Despertar de la Fuerza sí me parece una buena película con mucho fanservice, que a mí me terminó de convencer de que es merecida de un 82%, yo lo veo de esa forma. Así que vamos a pasar a Rogue One, que es otra increíble, pero increíble producción de Star Wars. La vamos a dejar en un 93% porque para mí es una película súper emocional, súper sentimental, que toca la llaga esa de la herida a todos los que no les había convencido de que Disney iba a hacer bien las cosas. Te presentan Rogue One y de la nada todo tiene un nuevo claro, ¿viste? Hay una nueva esperanza en la galaxia. Y bueno, después todo se fue a la mierda, ¿no? Pero Rogue One por lo menos está ahí a introducirnos el personaje de Andor, a introducirnos esta nueva rebelión que intenta detener a la Estrella de la Muerte, incluso antes de las películas de la trilogía original, que en lo que estaba reflejado esto. Así que, teniendo todo eso en cuenta, esta película como precuela funciona fascinantemente bien. De la escena del corredor de Star Wars, desde todo lo que hizo ese samurái ciego para atravesar el campo y ser llevado por la fuerza y creer en la fuerza, todo eso tiene sentido y todo eso es lo que hace que esta película se sienta tan creíble, tan emocionante, y lo que hace que un fanático de Star Wars se sienta recompensado por ver esta película. Por eso es fenomenal Rogue One. Y de ahí vamos a pasar otra vez a la siguiente producción, que es Solo. Solo es otra de esas películas de relleno, al igual que el episodio 2, y por eso se va a quedar ahí. Se va a quedar con un 50%, 55%. No le da para mucho más, porque realmente ustedes díganme qué recuerdan de Solo. ¿Qué es lo que recuerdan realmente de esta película? Como precuela, incluso a Rogue One y a los episodios al episodio 4 de La Nueva Esperanza, ¿qué es lo que recuerdan de Solo? Porque yo realmente me acuerdo de los pésimos chistes que tenía esta película, que está muy disnificada, y eso es lo que hace que sea de tan mala calidad. Porque a pesar de tener al tercero o al segundo personaje más importante de Star Wars, sin quitar a los Jedi y a los Sith y todo eso, no te cuenta nada nuevo. Y no te cuenta algo que realmente quisieras saber. Y por eso Solo se va a quedar acá. Pasamos ahora a las producciones. Mira, acá. Acabo de ver la temporada 5 de La Guerra de los Clones, que la vamos a dejar acá, porque es impresionante esta temporada. De hecho, me gustaría dejarla acá y todo, porque así de buena es. Vamos a ir a Rebels y obviamente a Resistance. Vamos a hablar primero de Resistance, lo vamos a dejar acá, y eso es todo lo que vamos a hablar de Resistance. Vamos a hablar de Rebels. Rebels es fascinante, me gusta un montón Rebels, pero sí siento que es demasiado larga. Es una serie muy larga para mi gusto, cuenta demasiadas cosas que no hacían falta en Star Wars. Y a pesar de tener personajes muy interesantes, en la introducción de nuevos Jedi, en la introducción de otra parte más de los rebeldes y de qué es lo que significa ser un Jedi y demás, muchos personajes, tanto villanos como héroes, que sí llaman la atención,
Por ejemplo, desde el lado de incluso en el que vemos de vuelta a Ahsoka, todo eso queda muy bien explicado y Rebels termina convenciéndome a mí por lo menos de que es una muy buena serie. No me acuerdo ni siquiera de la mitad de los nombres que hay en Rebels, ni siquiera de este póster me acuerdo, y eso te puede decir un poco de qué tan memorable es. Pero sí es cuando lo vemos reflejado, y ahora sí vamos a hablar de eso, en Ahsoka, la serie de live action, que es cuando vemos un poco la intención que tenía Rebels. De hecho, para mí, Ahsoka es mejor que el episodio 1. Discúlpenme, pero el episodio 4 o el 5, en el que vemos de vuelta a Hayden Christensen como Anakin Skywalker, me parece, pero fantástico, me parece increíble, me pone la piel de gallina. Pero eso no justifica los otros 7 episodios que te tenés que comer de Ahsoka. Sin ser una mala historia, sin ser malos personajes explicados de una forma quizás un poco aburrida, cuando llegamos al final y vemos el regreso de Ezra y demás, ahí es cuando la serie sí torna su significado al completo y la vemos como finalizada. Y a pesar de que vaya a salir otra temporada, yo no sé qué es lo que esperan realmente de Ahsoka como serie. Porque si bien Rosario Dawson hace un papel increíble, le queda perfecto Ahsoka a Rosario Dawson, el resto de cosas me falta convencerme. Por eso queda en un 74% por ahí. Porque Ahsoka no termina de ser mala, pero tampoco termina de ser increíble como Rebels, que sí tiene partes que me parecen impresionantes. Bueno, como dije, Resistance es una puta cagada, por eso está en F, y no vamos a hablar más al respecto. Vamos a hablar ahora de 3 series que salieron al toque roque. Y estoy hablando de Boba Fett, que lo vamos a dejar vamos a dejarla acá. No, de hecho es mejor que esto, ahí va. Vamos a hablar de Obi-Wan Kenobi, que lo vamos a dejar al máximo de esto, ahí. Y vamos a hablar de The Acolyte, que lo vamos a dejar, por lo menos es mejor que Resistance. Primero que nada, Acolyte. Acolyte es la primera producción que ves en Star Wars si te querés ver todo en cronología en cuanto a la historia. Cronológicamente, de Acolyte es lo primero, que es la vieja república, cuando los Jedi sí eran en plenitud y los Sith eran una leyenda. Y más allá de todo eso, es una serie de mierda porque no tiene personajes importantes, no tiene una historia convincente, no tiene ni siquiera una historia que tenga sentido, y todo lo que sucede está ridiculizado hasta el punto en que la secta de brujas, que son los villanos, o las villanas en este caso, disculpen, no tienen ninguna gracia, no tienen nada por lo cual vos te sentás como, bueno, me atrae esta premisa, ¿viste? Me encantan estos villanos. No. ¿Quién mierda dice eso de Acolyte? La verdad me parece una serie que se burló de Star Wars hasta el punto en que todo el mundo unánimemente nos cansamos y dijimos: Disney, o hacés las cosas bien o dejás de hacer producciones de Star Wars. Porque no podés sacar 40 series y de la nada sacás esto y es una puta mierda. Y nos seguís convenciendo a todos de que vas a tener una ruta y sabés exactamente lo que estás haciendo con Star Wars. Porque esto es el primer paso en falso que dieron para cagarse encima. Y después de eso vamos a dar otros 2 pasos en falsos que sí terminaron dando con Boba Fett y con Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan Kenobi en particular es una serie súper aburrida, en la que Obi-Wan solamente tiene que seguir a la princesa Leia mientras es una nena. Fue una excusa, y perdonen si sienten que le estoy faltando el respeto al personaje de Obi-Wan Kenobi, pero esta serie es una excusa para traer de regreso a Ewan McGregor como Obi-Wan Kenobi. No es más que eso. Esta serie no se esfuerza en contar la historia de Obi-Wan Kenobi de una forma en la que nosotros nos sintamos como retraídos a lo que era la trilogía original, o la trilogía precuela, disculpen, para poder conectar de vuelta con toda la historia, para saber que Obi-Wan Kenobi se perdió en el desierto y se comprometió a cuidar a los príncipes y demás. No. Además de todo eso, el tipo de historia que cuenta no es hasta el final, cuando vemos el enfrentamiento con Darth Vader, y todo eso aún así se siente como súper básico. No se esforzaron en contar la historia, y era la mejor serie que tenían que sacar. Obi-Wan Kenobi se pegó un porrazo en la cara, al igual que Boba Fett. El libro de Boba Fett es increíblemente irrelevante, no cuenta nada, pero absolutamente nada. Otra serie que hicieron para recompensar a la voz y a la cara de los clones, que es este actorazo que van a ver ahí en pantalla. Discúlpenme, no me sé su nombre, pero
De ninguna otra forma esta serie es como relevante como el personaje de Boba Fett sí debería hacerlo. A pesar de que hay personajes muy interesantes y demás en esta serie, no te cuenta absolutamente nada. Es una serie que pasa en Naboo, en la loma del culo, tiene a Boba Fett y suceden cosas. No pasa nada, literal. Vas a perder el tiempo viéndola y si te gusta Star Wars, no realmente, pero ponétela de fondo, es como un podcast. Porque no te vas a perder de nada. Al igual que con Obi-Wan Kenobi, que sí le puedes dar un poco más de bola, pero te podés aburrir también, porque, Dios mío. Como vemos, no era una época dorada de Star Wars. Muchas cosas malas, muchas cosas que no valían la pena. Pero con estas últimas tres, por ejemplo, Skeleton Crew, vamos a tratar de rebalsar un poco el tema. Y me atrevería a dejarla en B, pero la vamos a dejar en C porque tampoco es una historia que valga tanto la pena. Sí sucede después en esto de que los Jedi se volvieron leyenda y de que el Imperio Galáctico estaba totalmente gobernando todo y demás. Pero Skeleton Crew, a pesar de tener buenas actuaciones, a pesar de que el cast de nenes que aparece en Skeleton Crew sí me termina de convencer como para que la historia sea atrapante por lo menos, después todo lo que sucede en sí en la serie un poco me da igual, ¿viste? Realmente me da un poco igual. Hasta la aparición del personaje importante, que si no la vieron lo voy a dejar así sin spoilers, hasta la aparición de ese personaje, realmente no pasa nada, viejo. O sea, es como la típica historia de nenes que viajan al espacio por primera vez porque descubrieron que todo lo que se les dijo en su infancia fue una total mentira. Y ahora, bueno, Jude Law es ese personaje que los va a guiar y al mismo tiempo no les agrada y es la típica película, bueno, la típica serie que iba a hacer Disney con el producto de Star Wars para nenes. Así que, en ese caso por lo menos, está bien, hace las cosas bien y listo. No es que solo hace las cosas bien, pero Bad Batch termina haciendo las cosas muy muy bien. Sí es verdad que la conclusión de Bad Batch deja mucho que desear, por lo menos para mí. Yo ya no me la acuerdo. Pero la conexión que sentimos a partir de la finalización del episodio 3 con la Orden 66, y este escuadrón de drones defectuosos y todo lo que eso implica para la historia, realmente vale mucho la pena. En especial el primer episodio de Bad Batch me parece una maravilla. Pero de ahí hasta que extendieron la serie 3 temporadas, sin necesidad absoluta. De hecho, para mí la serie se tendría que haber contado en una temporada sola, bien larga, como hacerla de 25 episodios y ya estaba, ¿viste? Pero de alguna forma la quisieron extender tanto que la gente perdió el rumbo de la historia. Y se perdió mucho también la necesidad de consumirla. Y terminó extendiéndose también sin necesidad absoluta. No sé cuántas veces dije la palabra necesidad, pero ¿qué necesidad tiene Disney de hacer sus productos tan increíblemente largos? A pesar de todo eso, todo lo que es conectar con esta crew, con esta, como digo, escuadrón de inadaptados y demás. Me olvidé el nombre de todos, discúlpenme que son demasiados nombres, pero acá en específico tenemos una historia un poco reconfortante, satisfactoria para el final, y eso es lo que termina siendo a Bad Batch, una serie incluso mejor que Rebels, y sí se queda en un 80%, me parece que está buena, sí me parece que está muy alargada y demás, pero desde la primera, que me parece fantástica, y la segunda hasta la mitad, que está muy bien. Ya la tercera le flaquea bastante y debería ponerla más acá. Pero por lo que me gustó tanto al principio, sí la voy a dejar ahí arriba. Y obviamente tenemos que terminar con uno de los mejores productos el mejor producto en cuanto a tele chica que se sacó de Star Wars. Y va a quedar acá, mira, lo voy a dejar acá solamente porque Andor y sus 2 temporadas son una muy buena historia, increíblemente bien escrita, increíblemente bien actuada, pero no deja de ser una historia secundaria de Star Wars. Y discúlpenme si estoy ofendiendo a alguien, pero Andor no tiene peso absoluto en lo que es la línea temporal principal o los personajes principales de Star Wars. Eso no quita que como historia secundaria sea increíble. Está por arriba del episodio 3. Está por arriba de Rogue One. Y está solamente por debajo de la última temporada de Clone Wars, que es increíblemente relevante. Y del episodio 3, el 5 y el 4. O sea, a ese nivel llegó Andor. A ese
a esa exposición del personaje de Andor y toda la crew que se fue formando alrededor de Rogue One y la historia de cómo los rebeldes fueron reprimidos hasta el punto en que no existían rebeldes, hasta el punto de este thriller político tan bien escrito. Mirá que para escribir thriller políticos hay que hacerlo bien, y con Andor lo hicieron pero de maravilla. Es la única serie de todo Star Wars, quizás quitando la Guerra de los Clones, que yo sí quiero volver a ver. Y la quiero volver a ver por cómo está desarrollada y para saberme de memoria muchas partes de la historia que hoy no me las sé. Pero es verdad que hay muchas partes que son un poco irrelevantes. Desde la primera temporada, el ingreso a la celda, a la prisión, es alargado, pero para cuando salimos es increíble. La segunda temporada, la persecución de Vix y demás, de todo, es un poco alargada. Pero cuando llegamos a esos clímax y a los últimos 5 episodios, es fenomenal lo que termina sucediendo. Te deja la piel de gallina y te hace creer que hay esperanza en Disney. Y cuando le das un poco de creatividad a tus escritores y no los estás moldeando la cabeza con las cosas que sí tienen que suceder, vemos una serie que vale la pena. Así que con todo eso dicho, gente, yo voy dejando acá mi tier list de Star Wars. Ustedes díganme qué les parece. Si es una puta mierda, me lo escriben y me putean después. Es momento de mí de ver El Mandaloriano y Grogu, de ver Darth Maul. Y ya veo si me pienso, si me veo las otras. Ustedes díganme si valen la pena. Pero esta es mi tier list. Así queda explicado. Para mí en lo mejor que salió es La Nueva Esperanza. Un poco ahí El Imperio Contraataca. Obviamente el episodio 3 es fascinante. La última temporada de Clone Wars, Andor, El Retorno de Jedi, Rogue One. Todas estas producciones valen la pena de una forma que no te podés imaginar. Todos formaron parte de la adolescencia, la infancia e incluso la adultez de tantas personas alrededor del mundo que hoy, 4 de mayo, vamos a celebrar. Y anda a ver tu película favorita de Star Wars. Anda a ver y anda a recordar tu personaje favorito. ¿Qué es lo que soñabas cuando pensabas que eras un Jedi? Así que levanten sus sables de luz absolutamente todo el mundo y que la fuerza esté con ustedes. Feliz 4 de mayo. Adiós.